Buenas tardes a todas y a todos. Realmente nunca pensé que terminase haciendo algo parecido a esto. Siempre nos gusta estar en nuestro hábitat natural, aquel donde trabajamos o donde convivimos habitualmente, donde nos sentimos a gusto, nuestra zona de confort. En ese lugar, razonablemente controlamos las variables de actuación de nuestra vida. De pronto, viene un bicho con nombre de centurión romano y pone patas arriba nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestras economías, nuestra salud. De hecho, a mí me pone hablando aquí con vosotros desde una sala de mi casa, con mis hijos detrás de la puerta para ver qué demonios está diciendo papá. Es todo muy complicado y desde luego yo no voy a banalizarlo. De hecho, me gustaría empezar diciendo algo porque estoy seguro de que puedo hablar en nombre de toda la Fundación Renovables, de todo el patronato, de todos los socios, de todo el personal, de todos los simpatizantes y aún más estoy seguro de que en nombre de todos los que trabajamos en España alrededor de la energía, en unirnos para dar un abrazo enorme, enorme a todas aquellas personas que han perdido algún familiar o alguna persona querida estos días o que están sufriendo desde los hospitales o desde su casa por el maldito coronavirus. Y es más, me consta que alguno de ellos, muchos de ellos, viendo precisamente esto, por lo cual he recibido un abrazo enorme de toda la familia de la energía. Todos estamos muy pendientes de las redes sociales estos días, pues el confinamiento doméstico parece que nos orienta tanto a las ventanas que nos muestran la calle que no podemos pisar, como a las ventanas de nuestros dispositivos, de nuestros teléfonos, de nuestros ordenadores. Y eso hemos pensado en la Fundación Renovables, que es una oportunidad para seguir haciendo comunidad energética. Fuera de una situación como la que vivimos, se nos hace muy difícil entender que personalidades tan relevantes de nuestro país participasen en un evento como este desde su casa. Sin embargo, lo que tienen este tipo de crisis es que nos muestran que realmente estamos todos en el mismo barco, mucho más conectados de lo que pensamos. Por eso siempre supimos que este evento iba a ser un éxito. La primera persona con la que contamos para participar fue la ministra Rivera, a la que le encantó la idea y apostó por participar desde el primer momento. Sucede que, como todos conocemos, son tiempos muy complicados y nos advirtió ya desde el primer momento que no sabía exactamente si estaría disponible esta tarde. Esto mismo sucedió con la secretaria de Estado, que ayer mismo tuvo que cancelar su participación, que estaba prevista para hoy con nosotros. En ambos casos, comprometidas con la idea y no descartamos en absoluto que participen más adelante. Pues me temo que una temporada más de confinamiento nos va a quedar. Sí que estarán con nosotros 4 figuras muy relevantes del sector energético del país. Por un lado, Joan Groizar, director general del IDAE, uno de los motores principales de los novedosos cambios sociales y regulatorios que se están produciendo. Participará con nosotros José Bogas, consejero delegado de Endesa, primera compañía eléctrica de nuestro país. Participará con nosotros también desde casa Natalia Fabra, probablemente la economista más reconocida en España en el ámbito energético, y nuestro presidente Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables, con un currículum energético igualado por muy pocos. La dinámica del evento será la siguiente. Durante esta semana hemos recibido un montón de preguntas, sobre todo en nuestro correo electrónico, para nuestros invitados, de las que trasladaremos buena parte de ellas. Ya adelanto mis disculpas porque es imposible presentarlas todas, entre otras cosas porque alguna nos ha llegado hasta hace prácticamente 15 o 20 minutos y hay gente que incluso nos ha enviado listado de preguntas. Entonces, bueno, más o menos creemos que en la selección acoge prácticamente la totalidad de las cosas que nos iba preguntando cada uno de las personas que se interesaron. Cada 15 minutos irá entrando cada uno de los invitados, probablemente con el director del IDAE tardaremos un poquito más, pues tendrá el encargo de contestar algunas de las que estaban previstas para la secretaria de Estado. Y antes de empezar, sí, me gustaría deciros que tenéis que comprender que no solo estáis vosotros en casa, no solo están los invitados en casa,
también está en casa todo el equipo de la Fundación Renovables, al que agradezco pública y personalmente su esfuerzo para sacar esto adelante hoy, y igualmente ruego de forma muy encarecida que entendáis los posibles problemas que seguro pueden surgir, porque esto es absolutamente en directo. Haremos lo que podamos. Vamos a dar entrada al primero de los invitados de hoy, Joan Gruizar. Joan, ¿andas por ahí, seguro? Muy buenas, ¿cómo Muy buenas. estamos? ¿Qué tal? Bueno, primero, muchísimas gracias por participar con nosotros en este evento tan especial, en un momento tan complicado. ¿Cómo está llevando Joan Gruizar el confinamiento desde Madrid, tan alejado de su casa de Palma? Pues bueno, lo primero, agradeceros a la Fundación Renovables esta iniciativa que nos ayuda a todos, ¿no? Pues a pensar en otras cosas, no solo en lo urgente, no solo en esta sobredosis de información, de datos constantes que venimos viendo en medios y en redes sociales, sino que dedicar nuestra capacidad y nuestra atención pues, a otro tipo de cuestiones también importantes, ¿no? Por tanto, lo primero, gracias por poder participar. Y la verdad que a nivel personal, bien, intentando mantener la rutina, ¿no? Entre trabajo, ocio, contacto social, aunque sea a través de videoconferencias y llamadas, también ejercicio, intentando con el confinado espacio de un pequeño piso de Madrid. Es verdad que los próximos días va a costar un poco más, ya lo decía esta mañana el doctor Simón, pero hay que seguir haciendo caso a las autoridades sanitarias, ayudar a nuestro sistema de salud y seguir quedándonos en casa, ¿no? Por tanto, aquí estamos aguantando y aguantando lo que haga falta. Sí, bueno, desde luego es difícil para todos. Es conocido el giro de actuación, porque hablas personalmente, pero también en el ámbito del trabajo que te toca a ti, de dirigir el equipo que te toca a ti en el IDAE. Es conocido que en este último periodo, tanto en el que estabas como director de Renovables, como ahora como director general de la casa, ha habido un montón de proyectos energéticos muy centrados en el consumidor, siendo seguramente el más conocido el del autoconsumo. ¿Crees que afectará la situación que estamos viviendo al trabajo del equipo del IDAE en estos desarrollos? Hay muchísimos proyectos que tenéis, que me consta que están en marcha. ¿Podemos confiar en que si en el escenario futuro el Ejecutivo, que no va a haber, ahora todo parece que tiene otras prioridades, ¿cómo crees que se abordará esto desde la casa que tú diriges? Bueno, es verdad que el conjunto del Ministerio y nosotros en la parte que nos toca está trabajando sin pausa para hacer seguimiento de la situación actual. Lo urgente, es aplanar la curva, es mantener la seguridad del suministro, es proteger a los más vulnerables y eso es la prioridad. Pero es verdad que mientras tanto el trabajo del IDAE continúa, ¿no? En muy poco tiempo, en esta semana, hemos conseguido hacer que el IDAE esté plenamente operativo, casi plenamente operativo en lo telemático. Entonces, todo lo que es la información que proporcionamos a la ciudadanía, la gestión de las líneas de ayuda, e incluso la participación en actividades, actos públicos y demás, como este en el que participo hoy. Tenemos otro el lunes, por ejemplo, ligado a formación profesional en los ámbitos de energías renovables, en el que también participaremos telemáticamente. Continuamos operativos, ¿no? Y a nivel técnico también. Por tanto, seguimos trabajando. Evidentemente, las cosas que vayamos sacando o teniendo listas habrá que ponerlas en pausa en el congelador hasta que se solvente, se levante esta situación excepcional, pero el trabajo sigue ahí, las cuestiones importantes siguen ahí y las seguimos avanzando sin duda a nivel técnico. Bueno, si te parece, Joan, vamos a empezar a hacerte preguntas de las que nos ha ido enviando la gente durante esta semana, ¿vale? Mira, pregunta Paloma García desde Madrid. ¿Contempla el Gobierno alguna medida de apoyo a los empresarios damnificados por la crisis del coronavirus desde la modificación de la tarifa eléctrica y no solo a los consumidores en riesgo de exclusión? ¿Existe la posibilidad de que se modifique a corto plazo la fiscalidad en la factura, impuesto al vecino? Bueno, como sabéis, la prioridad, la primerísima urgencia ha sido, primero, blindar, proteger a los más vulnerables, y eso es lo primero que salió ya en el Real Decreto Ley de Medidas Económicas y Sociales aprobado en el Consejo de Ministros esta semana. Se está trabajando ya, y así lo ha explicado la vicepresidenta para la Transición Ecológica, en ampliar el bono social, en ampliar esa protección a otros perfiles vulnerables, digamos, que no encajaban hasta ahora en la definición que había para el bono social. Se ha ampliado también la vigencia del bono social. Toda aquella gente cuyo bono social fuera a caducar en los próximos meses
se ha prorrogado hasta pues, finales de este año, y hoy mismo se publicaba en el BOE una medida destinada sobre todo a las grandes empresas, a las grandes industrias, en el que se paralizaba, se suspendía el servicio de interrumpibilidad para garantizar que en esta situación actual toda la cadena de valor, toda la industria pueda seguir funcionando sin ningún tipo de interrupción ni ningún tipo de dificultad en cuanto a su suministro energético. Estas son las medidas que se han tomado hasta ahora, pero sabemos que es una situación dinámica que se está monitorizando día a día, hora a hora, si me apuráis, y por tanto pues, se irán tomando aquellas medidas que sean necesarias en cada momento y cuando tengan sentido y aporten realmente en esta situación de alarma, ¿no? Es verdad con carácter general, y la pregunta también comentaba cuestiones de cambios fiscales. Antes de esta situación de alarma se estaba trabajando, y ahí sigue ese trabajo, de una revisión global de la fiscalidad en España. Sabéis que en España no hemos avanzado en fiscalidad verde tanto como otros países, y es una de las grandes tareas pendientes. Eso sigue ahí y habrá que seguirlo trabajando durante y después de esta situación. Y luego recordar, ¿no? Tenemos pendientes, y así lo ha explicado el presidente del Gobierno, unos presupuestos de reconstrucción cuando acabe toda esta situación, y por tanto la fiscalidad energética, la fiscalidad verde en toda esta etapa de reconstrucción será una función clave, ¿no? Por tanto, a corto plazo de las urgencias, lo imprescindible en cada momento para que pueda funcionar todo, podamos ir aplanando la curva del virus, y mientras tanto ir trabajando en lo no urgente pero sí importante que podamos poner en marcha una vez acabe esta situación. De hecho, como te puedes imaginar, no sé si, no podría decir el porcentaje, pero te aseguro que el 70 o el 80% de las preguntas que han venido para la administración tienen que ver, bueno, y para el resto de ponentes, tienen mucho que ver siempre con el virus. De hecho, nos pregunta José Luis desde Madrid, ¿cómo va a priorizar el gobierno lo urgente con lo imprescindible? ¿Cómo se concilia atacar la urgente situación tan terrible con la pandemia por el virus del COVID-19, con la necesidad imprescindible de mitigar el cambio climático que también se nos lleva por delante? ¿Crees que esto puede hacer perder el foco a la gente del problema del cambio climático? Está claro, y es una de esas situaciones del libro, ¿no? Donde tenemos lo urgente y lo importante. Lo urgente lo tenemos claro, y creo que como país estamos siendo capaces de responder de forma muy coordinada a esta situación. Tenemos que doblegar la curva, tenemos que proteger a los más vulnerables, tenemos que asegurar que hay un país que valga la pena vivir al día siguiente del levantamiento de este estado de alarma, pero es verdad que lo urgente no se puede llevar por delante lo importante, ¿no? La crisis climática sigue ahí, y hay que recordar que cuando hablamos de la crisis climática no hablamos de una cuestión solamente ambiental, es una crisis social, es un problema regresivo. El cambio climático afecta sobre todo a los más vulnerables, ¿no? Por tanto, para darle la vuelta a la tortilla, yo creo que esta situación que estamos viviendo demuestra que como país, ante una crisis, somos capaces de articularnos, de movilizarnos en todos los ámbitos, que sabemos tratar una crisis como tal si la reconocemos. Y también es verdad que nos está ayudando a valorar qué es lo importante y qué es lo superfluo, ¿no? El valor que le estamos dando pues, a la vida realmente, a la salud, al bienestar, al estar en buenas condiciones físicas. Y eso son lecciones que no tendríamos que olvidar cuando acabe esta etapa. Yo sinceramente creo que de esta crisis saldremos con una determinación reforzada para enfrentarnos a los grandes retos que tenemos como país. La crisis climática es uno de sus principales retos. Y como también decía antes, ¿no? Luego tenemos que hacer todo un trabajo de reconstrucción nacional, el sector público, pero también el sector privado. Y yo francamente creo que la transición energética bien orientada es una oportunidad para reforzar eso, para reforzar la industria, para ganar competitividad, para generar puestos de trabajo que sean sostenibles en lo social y lo ambiental. Y por tanto, todo eso habrá que tenerlo muy presente en esa fase de reconstrucción, ¿no? Yo creo que una cosa no quita la otra, y si mantenemos ese foco, creo que podemos seguir atajando el cambio climático una vez hayamos pues, superado este primer momento de urgencia de crisis. Desde luego tiene que haber un día después de todo esto, y ese día después los que estamos en el ámbito de energía volveremos a hablar otra vez de muchas cosas, de muchos temas recurrentes que algunos todavía no están resueltos. Por ejemplo, pregunta Felipe desde Asturias, ¿qué opinión le merece la transformación de antiguas centrales de carbón a plantas de biomasa, especialmente en regiones mineras en transición de nuestro país? En Europa hay algunas organizaciones que empiezan a considerar la biomasa como energía no renovable.
¿Cree que se acabará pagando derechos de emisión en las plantas térmicas con biomasa? Algo, por lo menos ya no hablamos del coronavirus. No, pues efectivamente, y además ligado con lo que justo terminaba de decir antes, ¿no? Esta parte más social, más industrial, más económica de la transición energética. Como sabéis, una de las prioridades que nos hemos marcado en política energética es toda la estrategia, toda la visión de transición justa. La transición energética no puede dejar a nadie atrás, si no, no sería una auténtica transición. Y lo estamos articulando a través de los llamados convenios de transición justa en cada uno de los territorios. Inicialmente los que están viendo cierres o previsiones de cierres de centrales a corto o medio plazo, pero evidentemente es una cuestión que tendrá que avanzar a todos aquellos ámbitos de transición que vayamos viendo en nuestro país. ¿Cuál es precisamente el objetivo de estos convenios de transición justa? Es un trabajo participativo, es un trabajo que se hace con el territorio, que se hace desde lo técnico, desde lo social, desde la administración pública y, por tanto, contestando a esta pregunta, ¿no? Precisamente ese trabajo en torno al convenio de transición justa es lo que nos permite determinar cuál es la situación óptima desde el punto de vista energético, económico, pero también social, de creación de empleo en el territorio en cada sitio, ¿no? Y la biomasa, con carácter general, yo creo que tiene un potencial enorme en nuestro país. Así lo hemos plasmado en el PNIEC, en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Y la biomasa aporta generación renovable gestionable, aporta firmeza, aporta empleo en el territorio. Y lo que hay que ver es la forma más óptima de aprovecharlo. Hay países de nuestro entorno que lo que han hecho es eso, es reconvertir centrales de carbón en centrales de biomasa. Hemos estado viendo números en este trabajo y parecía que según cómo se hacía podría salir más caro eso que hacer una central de nuevo de biomasa. Por tanto, hay que ver cuál es la solución más óptima que realmente dé respuesta a las necesidades sociales y las energéticas. Y luego, para responder a la otra parte, la pregunta planteaba la cuestión de las emisiones, ¿no? Y la biomasa no puede ser, es decir, no arreglamos nada si la biomasa que quemamos es una cosa que importamos del Amazonas o de la otra punta del planeta. De hecho, la propia Directiva de Renovables, la que se aprobó recientemente en el último paquete europeo, plantea ya una cosa un desarrollo muy detallado de lo que se llama la sostenibilidad de la biomasa y te define, bueno, pues qué emisiones de CO2, qué distancias, qué criterios tiene que cumplir la biomasa para ser considerada sostenible. No se trata tanto de si tiene que pagar o no derechos de emisión de CO2, sino que los proyectos de biomasa que se planteen ya partan desde cero con ese criterio de sostenibilidad. ¿Cuál es la sostenibilidad? Pues que tengas recurso suficiente y sostenible en el entorno próximo, en el entorno cercano, que además a su vez eso seguramente es lo que genere más empleo y más valor añadido a la economía local. Si yo tengo una planta de biomasa bien dimensionada para el entorno, puedo aprovechar, puedo gestionar bien los bosques, la masa forestal de ese entorno, o los residuos agrícolas, por ejemplo, de ese entorno, puedo aportar valor y no genero una dinámica de tener que importar biomasa de otros sitios que al final lo que hace es empeorar cuestiones ambientales, además de sociales y económicas, ¿no? Por tanto, biomasa, muchísimo potencial en nuestro país, en lo ambiental, en lo social, en lo económico, pero hay que hacerlo bien y estudiarlo caso por caso y siempre contando con el territorio. Caso por caso, si el 70% de las preguntas dirigidas a Joan Groisart tenían que ver con el coronavirus, el 25%, por dejar una parte al resto del mundo, tenían que ver con el otro gran tema del sector energético sobre Vidae, que es la implantación del autoconsumo, ¿no? Pregunta Manuel desde Madrid. ¿Cuándo podemos confiar en que la legislación española del autoconsumo colectivo permita un reparto dinámico de los excedentes? Creo que no es la primera vez que te hacen esta pregunta, ¿verdad? Efectivamente, como sabéis, el autoconsumo es una de las cuestiones que ya poco después del cambio de gobierno, ¿no? De las primeras medidas que la ministra Rivera puso encima de la mesa fue el Real Decreto Ley 15 de 2018, que creo que podemos estar de acuerdo que fue un cambio, un giro copernicano a la política energética de este país, poniendo el autoconsumo, no solo eliminando las trabas que había hasta ese momento, sino abriendo nuevas puertas, ¿no? Y ahí está, pues, precisamente el autoconsumo colectivo. De las primeras cosas que pueden salir cuando en política energética, cuando acabe este estado de alarma, es un paso más en el autoconsumo colectivo, que va a ser el llamado, le vamos a llamar el reparto horario, es decir, pasar a una especie de reparto que no es todavía el dinámico, va a ser una mejora sobre el reparto actual, va a ser un reparto que va a permitir fijar un criterio para cada hora del día, para cada hora del año. Para explicarnos,
Si yo tengo un edificio público que sé que funciona de 9 a 3, de 9 a 4, entre semana y los meses de invierno, por ejemplo, yo a priori puedo definir que cuando ese edificio público está funcionando, pues las placas solares que se instalen las aproveche la energía ese edificio público, y que por las tardes, en fines de semana y el mes de agosto, por ejemplo, esa energía puede ir al 100% a las viviendas sociales o aquellos edificios en su entorno que puedan compartir, puedan formar parte de ese autoconsumo colectivo. No es todavía un autoconsumo, un reparto puramente dinámico que responda de forma activa a los consumos, pero sí que te permite en estos casos donde tienes muy tasado, muy diferenciado los perfiles de consumo, adaptarlo muchísimo más. Esto, como digo, este reparto horario está prácticamente listo para salir en el momento que se levante este estado de alarma. Lo que es evidente es que ahora mismo, pues, este tipo de cambios no podemos tener a las distribuidoras distraídas cambiando sus programas internos, tienen que estar focalizadas en mantener el suministro, como decía, y en garantizar esas condiciones óptimas, ¿no? En cuanto al autoconsumo dinámico, vamos a tener que seguir avanzando y va a ir ligado también al desarrollo de las comunidades locales de energía, las comunidades de energías renovables, que vamos a tener que incorporar en nuestro ordenamiento jurídico pronto, porque forma parte de la transposición de directivas, ¿no? Pero como respuesta corta, justo cuando acabe este estado de alarma, podremos ya avanzar en esa mejora del reparto del autoconsumo colectivo en nuestro país. Pues espero que sea pronto, porque será un doble motivo para alegrarnos, que se haya acabado y que efectivamente se implemente. También sobre autoconsumo pregunta Juanjo desde Totana. Tengo mi instalación fotovoltaica desde hace 3 meses en funcionamiento, pero no he podido empezar a compensar mi energía sedentaria. En las asociaciones nos dicen que a principios de marzo las comercializadoras deberían haber empezado a compensar la energía sedentaria. ¿Habrá algún mecanismo para que los excedentes no compensados hasta ahora puedan aplicarse a mi factura cuando empiece a compensarse? Vale, esto sí que es una cuestión muy, muy relevante. La señal se mandó en octubre de 2018 con el Real Decreto Ley 15, y luego, pues, efectivamente, el desarrollo técnico, el desarrollo normativo de esa normativa, pues, ha llevado un tiempo, ¿no? El principal mensaje es: ya está plenamente desplegada la normativa sobre el autoconsumo, sobre la compensación simplificada, ya están todos los mecanismos de información listos para permitir esa compensación simplificada. De hecho, hay comercializadoras que ya hace meses que están aplicando esa compensación, ¿no? Lo que también es muy importante recordar es que lo que está regulado en mucho detalle es el precio al que se tiene que compensar esa energía en el caso de las comercializadoras reguladas, el PVPC, el mercado regulado, y que, sin embargo, en el mercado libre, es decir, las comercializadoras de libre mercado, ese precio de compensación pues queda a lo que se pacte entre las partes, lo que forme parte de ese contrato, que podrá ser más o podrá ser menos de lo que aplique en el caso regulado, ¿no? Por tanto, yo lo que plantearía o recomendaría en este caso concreto es hablar ya con su comercializadora en este momento, y preguntar por qué no se está aplicando, porque la información, los procedimientos, los sistemas ya están habilitados, ya está todo en marcha para permitir esa compensación. Y, oye, si la comercializadora con la que está actualmente no está en disposición, no está dispuesta a aplicar esa compensación, pues valorar un cambio de comercializadora, porque, como digo, hay muchas que ya lo ofrecen, las de referencia, las reguladas por obligación, por imperativo, pero muchas de libre mercado porque también lo han hecho, pues, una propuesta de valor adicional para sus clientes, ¿no? Por tanto, ya a día de hoy se plantea esa compensación, es viable, y lo que hay que hacer es encontrar la mejor oferta. Igual que hasta ahora buscábamos la mejor oferta para pagar lo menos posible en la factura de la luz, habrá que encontrar ahora la mejor oferta que, además de cobrarme lo menos posible, me valore lo mejor posible esa energía excedentaria. Eso sí que sería ser un cliente activo, desde luego, un consumidor activo. Pregunta Felipe González Coto desde Gijón. Existe un debate últimamente sobre la necesidad o no de las nuevas subastas en nuestro país. ¿Cuál es su opinión al respecto de las nuevas subastas? ¿Está de acuerdo con los actuales mecanismos de subasta por potencia? ¿Veremos subastas en 2020? ¿Qué decisión se va a tomar finalmente? Esto, bueno, esto estaba más planteado para Sara, pero bueno, en cualquier caso, ¿qué va a pasar con las subastas, Joan? Es pregunta múltiple, pero bueno, Por en eso, torno por eso la he concentrado en una sola. ¿Qué va a pasar efectivamente. con las subastas a partir de ahora? En cuanto a las subastas, estamos haciendo todo lo posible, incluso en este estado actual, para que haya subastas de renovables dentro de este año 2020. Como sabéis, el PNIEC, el Plan de Energía y Clima, empieza en 2021 y plantea un crecimiento sostenido de renovables desde el 2021 al 2030.
y por tanto, para que eso sea viable, dentro de este 2020 debería poder haber ya subastas. Creemos que sí que son necesarias, primero para ordenar ese desarrollo. Queremos que el desarrollo de renovables en nuestro país sea escalonado, dé visibilidad a toda la cadena de valor, a toda la cadena productiva, para no ir funcionando con picos que lo que hacen al final es encarecer cuando hay mucha demanda y por tanto encarecer los precios y luego pues cargarse las capacidades industriales cuando hay esos valles. Segundo, aunque hay mucho proyecto teóricamente en tramitación, lo que hemos visto estos últimos años es que realmente cuando se ponen en marcha es cuando hay subastas. Aunque técnicamente sean viables ya los proyectos, hay una cuestión de dificultad de financiación. Y precisamente lo que queremos con las subastas es que todos los actores, desde el pequeño promotor hasta la gran utility, todas ellas puedan desarrollar renovables tranquilamente. No solamente aquellas empresas que ya tengan acceso a capital barato porque forman parte de un gran grupo integrado o tienen un grupo de un fondo de inversión detrás o lo que sea, ¿no? Entendemos que tiene que ser un mercado competitivo con muchos actores que compitan y creemos que las subastas dan esa base para que todo el mundo pueda competir. Y la otra mitad de esa pregunta iba ligado al tipo de subastas, ¿no? Y si estamos de acuerdo o no. Y lo que estamos valorando es, o lo que estamos trabajando es un cambio en el sistema de subastas, un cambio para que las subastas se parezcan más a los sistemas de los países de nuestro entorno, que sean más sencillas, menos complejas y por tanto pues sean, como lo que decía antes, ¿no? Den puerta a participar a más tipos de actores, más actores distintos y por tanto haya más competencia. Subastas que tengan en cuenta que la eólica y la fotovoltaica ya son más baratas que el mercado y por tanto ese ahorro se pueda trasladar a los consumidores y por tanto bueno, pues un sistema de subastas que requiere una serie de cambios comparado con lo que teníamos hasta ahora. Vamos a cambiar de turno, ya te adelanto que solo nos quedan 3 preguntas. Ya te dije que contigo íbamos a ser un poquito más extensos porque te tocaba doble faena. Pregunta Carmen desde Valencia. ¿No cree que sería oportuno defender desde el IDAE la inclusión en los planes de estudio en primaria y secundaria de temáticas más exhaustivas sobre el cambio climático? Lo que estudian los niños en muchos casos está desfasadísimo e incluye muy poca educación ambiental. Pregunta muy, muy interesante. Totalmente. Aquí hay 2 cuestiones, ¿no? Yo creo que la educación ambiental no es solo para los más jóvenes. Creo que todos, en todas las generaciones, tenemos mucho que aprender en educación ambiental, incluso aquellos que llevamos pues, años o nuestra carrera profesional destinándonos, ¿no? a las cuestiones ambientales o de energías renovables. Pero por otra parte es fundamental, es absolutamente fundamental que en todos los sistemas educativos, desde los más pequeños hasta el ámbito universitario, incluya la perspectiva ambiental, la lucha contra el cambio climático y con carácter general, el cambio de modelo que necesitamos para ser más sostenibles, ¿no? Yo creo que el movimiento Fridays for Future, por ejemplo, ha demostrado el papel y la fuerza que tienen los jóvenes, no solo por estar concienciados, sino hablando coloquialmente, ¿no? La matraca que pueden dar en casa, el papel de sensibilización que pueden ejercer en casa y ejercer ellos de educadores también, y por tanto es fundamental. Me consta que los compañeros de los ministerios competentes, tanto de educación como de universidades, están al tanto, están dispuestos y están valorando en sus propuestas de cambios educativos ese carácter transversal de la cuestión ambiental, que ahí también se ha visto muchísima movilización de los profesionales de la educación ambiental en estos últimos tiempos. Por tanto, bueno, de nuevo, a la que volvamos a un sistema un poco más relajados después de este estado de alarma, la transversalización de la cuestión ambiental en todos los ámbitos educativos va a ser otro tema clave también. Nos preguntan algo muy concreto que no sé exactamente si afecta a ti o afectaría a la secretaria. Bueno, en cualquier caso, nos preguntan desde Alianza Mar Blava, que la conoces segurísimo por tu ocupación anterior, seguro. El 4 de enero caducaba la concesión del pozo petrolífero Montanazo D, conectado a la plataforma Casablanca, frente al delta del Ebro. ¿Se va a realizar estudio de impacto ambiental antes de decir si se prorroga o no? No sé si esta pregunta exactamente la puede contestar el director del IDAE, pero aquí la lanzamos y tú nos dirás. No, pues yo la recojo, la tendré que trasladar a los compañeros. Entiendo que ya ni siquiera del todo en Secretaría de Estado de Energía, sino más bien
Secretaría de Estado de Medio Ambiente, al final es el órgano ambiental el que determina, pues, según la normativa ambiental española y europea, ¿no? Cuándo aplica, cuándo no, los estudios de impacto ambiental. Por tanto, me apunto, me llevo esta pregunta y la traslado a los compañeros en todo caso. Venga, muy bien, con el compromiso de que la contesten públicamente para que después no nos digan que en la Fundación no hacemos nuestros deberes. La última pregunta. Pregunta sobre un poco el contenido final de esta pregunta. También ha habido un montón de ellas y algunas que eran también para la secretaria, pero creo que el contenido puede incorporar a muchas de las que venían. El IDAE, pregunta, es José María desde Crevillent. El IDAE ha firmado un acuerdo con una cooperativa de aquí para desarrollar una comunidad energética. En esta somos muchos los productores que invertimos en su día en fotovoltaica, salimos algo escocidos. ¿En qué es diferente esto de las comunidades energéticas? ¿Cómo pueden confiar los ciudadanos en que no volverá en el futuro la inseguridad jurídica? Mira con qué pregunta te dejo cerrar ya. Bueno, para empezar el comentario, ¿no? El caso de Crevillent es uno muy interesante y donde además efectivamente, como ya hemos participado hace poco, en Crevillent tenemos una de esas cooperativas eléctricas que llevan décadas funcionando en nuestro país, desde antes incluso de las sucesivas normativas energéticas. En este caso, la cooperativa eléctrica de Crevillent cumple casi 100 años de vida y lo que ha hecho es reinventarse y quererse convertir en la primera comunidad energética de nuestro país, ¿no? Con una apuesta muy interesante por el autoconsumo colectivo, participando muy activamente con el ayuntamiento, por tanto, colaboración público-privada. Yo creo que un caso para seguir muy de cerca y seguramente replicable en otros municipios de nuestro país. Pero la pregunta es relevante porque cuando hablamos de incluir a la ciudadanía, a las familias, en definitiva, en la inversión en renovables, pues sale la duda de, bueno, ¿y qué pasó con toda aquella gente que en su momento invirtió en renovables y, bueno, pues se llevó una sorpresa desagradable con los cambios normativos, ¿no? En este sentido, bueno, pues un par de cuestiones. La situación política y técnica y económica es totalmente distinta. Muestra de ello es pues, el Real Decreto Ley que salió a finales del año pasado, precisamente para ofrecer visibilidad, certidumbre a aquellos que invirtieron en renovables y se vieron afectados por los cambios normativos de 2013, que entendemos que era necesario pues, para poder movilizar, para poder justificar inversiones en el futuro. Y en segundo lugar, bueno, primero que esa normativa, ese cambio, no fue una cosa de gran debate político, de gran debate partidista, cuando hace unos años sí lo hubiera sido, sí que se hubiera interpretado como una gran batalla entre distintos partidos o entre gobierno y oposición. Pasó una cosa muy parecida con la normativa del autoconsumo. El Real Decreto Ley 15/2018, cuando pasó por las Cortes, por el Congreso, tuvo solamente 2 o 3 votos en contra, no de 2 o 3 grupos parlamentarios, sino 2 o 3 escaños, 2 o 3 diputados. La gran mayoría de los diputados o votaron a favor o se abstuvieron. Es decir, algo que era impensable, como digo, hace unos pocos años, donde este tipo de cuestiones eran muy polarizantes en lo político y, por tanto, un cambio de gobierno podía haber llevado pues, a un cambio de política. Lo que estamos viendo es que está bajando ese nivel de partidización, de polarización en el debate y, por tanto, lo que cabe esperar es una mayor continuidad de las políticas. Además de eso, además de ese contexto político, tenemos la normativa europea que prohíbe ya muy expresamente cambios retroactivos en la política energética, en los sistemas de apoyo. Se entiende los debates, bueno, quien hubiera seguido los debates en Europa sobre estas directivas, pues vería que efectivamente fue la experiencia dolorosa de España lo que motivó tal vez esa mención explícita. La normativa europea también promueve el papel de la ciudadanía en el sistema energético, por tanto no es una apuesta que hacemos solo desde el Gobierno de España, sino que lo hacemos apoyados por la normativa europea. Y por último está la cuestión puramente técnica y económica, ¿no? El autoconsumo, las renovables ya son la forma más económica, más efectiva, más eficiente de generar electricidad y por tanto ya no se trata de un sistema de apoyo, de subvención, de impulso que pone la administración que cuando igual que se la da se la puede quitar, sino que simplemente facilitar, poner un sistema de competición en igualdad realmente de condiciones, pero la renovable sigue siendo la más barata y por tanto, aunque haya un cambio de gobierno con un criterio distinto, eso sigue siendo así, sigue siendo la forma más óptima de generar energía, ¿no? Por tanto, querer luego a posteriori legislar en contra de esto, cambiar o penalizar las renovables, es que no va a tener sentido en ningún sentido, ¿no? Desde ninguna lectura
política. Por tanto, el mensaje de confianza, la normativa de autoconsumo está aquí para quedarse, o en todo caso para mejorar, y por tanto, pues todo aquel que tenga ganas de invertir en renovables, bienvenido sea, y cuanto antes lo haga, pues antes conseguiremos alcanzar esos objetivos que nos hemos marcado. Bueno, nos dejas un sabor de boca dulce con respecto a pensar, a tener esperanza en que errores del pasado no vuelvan a aparecer. En cualquier caso, lo más importante de todo es que agradecerte que hayas aportado este granito de arena de iluminar un poco la tarde de viernes para toda la gente que trabaja alrededor de la energía y que estamos confinados cada uno en su casa. Muchas gracias por el esfuerzo, Joan, y seguro que nos vamos a volver a ver, seguro, no sé si un evento de este estilo, pero de verdad, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias a vosotros, enhorabuena por la iniciativa y nos seguimos viendo. Venga, gracias. Bueno, Joan Guraizar nos ha contado